La triste realidad es que millones de personas mayores de 60 años en Estados Unidos siguen trabajando. Y no siempre es porque quieran mantenerse ocupados. No siempre es porque les encanta trabajar. Y tampoco porque estén aburridos en casa. En muchísimos casos, la razón es mucho más triste. La realidad es que simplemente no pueden retirarse. Imagínate esto, son las 5:40 de la mañana. Todavía está oscuro afuera. Un hombre de 71 años abre lentamente los ojos. Le duele la espalda. Le duelen las rodillas, sus manos ya no tienen la misma fuerza de antes, pero aún así se levanta, camina despacio hacia la cocina, prepara café, mira el reloj, suspira y unos minutos después se pone el uniforme de una tienda, toma sus llaves, sube a su carro y maneja hacia el trabajo. No porque quiera hacerse rico, no porque ame trabajar a esa edad, sino porque necesita pagar renta, necesita pagar comida, necesita sobrevivir. Y lo más fuerte es que esta escena se está repitiendo todos los días en todo Estados Unidos. Tal vez los has visto sin darte cuenta. Una mujer mayor trabajando cansada detrás de una caja registradora. Un hombre de más de 70 años acomodando mercancía. Un abuelo manejando Uber hasta la noche. Personas mayores limpiando mesas, trabajando largas horas, levantando cajas, cuando hace décadas muchos ya estaban retirados a esa edad. Y la mayoría de las personas nunca se pregunta algo importante. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de esas personas para llegar a esa edad y todavía no poder descansar? Porque muchos de ellos trabajaron toda su vida. No estamos hablando de personas flojas. Muchos comenzaron a trabajar desde jóvenes, muy jóvenes. Algunos incluso desde adolescentes. Trabajaron enfermos, trabajaron cansados, trabajaron aunque no querían. Se levantaron temprano durante décadas, pagaron impuestos, criaron hijos, sacrificaron tiempo con su familia y aún así, hoy siguen trabajando. Y eso está pasando cada vez más, especialmente en lugares como California, porque el costo de vida simplemente explotó. Hace años, muchas personas podían vivir relativamente bien, con mucho menos dinero. Una sola persona trabajando podía mantener una familia. Muchas familias podían comprar casa, tener carro, ahorrar un poco y aún así vivir relativamente tranquilas. Pero hoy la situación cambió completamente. Las rentas subieron muchísimo. La comida cuesta más, la gasolina cuesta más, los seguros cuestan más, los medicamentos cuestan más, salir a comer cuesta más. Incluso algo tan simple como ir al supermercado ya se siente pesado para muchísimas familias. Y mientras todo sigue aumentando, millones de personas descubren algo aterrador, que el dinero que pensaban usar para retirarse simplemente no alcanza. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Muchísima gente cree que el Social Security será suficiente para vivir cómodamente, pero la realidad es muy diferente. En muchos casos, el cheque apenas alcanza para sobrevivir, especialmente si la persona tuvo salarios bajos, trabajó por temporadas, tuvo años sin trabajar o nunca logró ahorrar suficiente dinero. Porque el Social Security nunca fue diseñado para darte una vida de lujo. Y cuando además tienes renta, pagos de carro, tarjetas de crédito, deudas médicas o familiares que dependen de ti, la situación puede volverse muy difícil, especialmente para la clase media, porque muchas personas de clase media se encuentran atrapadas, ganan demasiado para recibir mucha ayuda, pero no lo suficiente para vivir cómodamente, y eso destruye financieramente a muchísimas familias, sobre todo después de los 60 años, porque a esa edad el cuerpo ya no responde igual. Hay más cansancio, más dolor físico, más enfermedades, más preocupación, pero aún así, millones siguen trabajando porque tienen miedo.
miedo de quedarse sin dinero, miedo de perder su casa, miedo de no poder pagar medicinas, miedo de convertirse en una carga para sus hijos. Y honestamente eso es algo muy triste, porque muchas de esas personas hicieron exactamente lo que les dijeron que hicieran. Trabajaron duro, fueron responsables, pagaron impuestos toda su vida, pero aún así no lograron la estabilidad que esperaban. Y hay algo más de lo que casi nadie habla. Muchísimas personas llegaron a los 50 años sin suficientes ahorros, no necesariamente porque fueran irresponsables, sino porque la vida pasó. Criaron hijos, pagaron renta durante décadas, ayudaron a familiares, pasaron divorcios, perdieron trabajos, vivieron crisis económicas, tuvieron emergencias médicas o simplemente nunca les enseñaron educación financiera, porque la realidad es que en muchas escuelas jamás enseñan cómo ahorrar, cómo invertir, cómo prepararte para el retiro o cuánto dinero realmente necesitarás algún día. Entonces muchas personas viven pensando, todavía falta mucho, algún día me preocuparé por eso. Hasta que un día descubren que ya casi tienen 60 años y ahí empieza el miedo, porque comienzan a hacer cuentas y descubren algo aterrador, que tal vez nunca podrán retirarse completamente. Y eso explica por qué hoy vemos algo que antes era mucho menos común. Personas de 70 años o más todavía trabajando y muchas veces trabajando en empleos físicamente pesados. Incluso algunas personas retiradas han tenido que regresar a trabajar porque la inflación destruyó sus ahorros, porque los gastos médicos aumentaron o porque ayudar económicamente a hijos y nietos se volvió necesario. Y sí, hay personas que sí lograron retirarse cómodamente, pero la realidad es que millones no lo lograron. Y probablemente esta será una de las mayores crisis silenciosas de Estados Unidos. Millones de adultos mayores tratando de sobrevivir en un país cada vez más caro. Y lo más preocupante es que muchísimas personas más todavía no se dan cuenta de lo que viene, porque creen que todavía tienen muchísimo tiempo. Pero los años pasan rápido, mucho más rápido de lo que imaginamos. Y mientras más tarde una persona empiece a prepararse, más difícil puede volverse el retiro, especialmente hoy. Porque el dinero ya no rinde igual, la economía cambió, el costo de vida cambió y el retiro moderno ya no se parece al de hace 30 o 40 años. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que hoy en Estados Unidos todavía es posible retirarse tranquilamente para la mayoría de las personas? ¿O piensas que cada vez será más difícil? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te interesan estos temas sobre retiro, dinero, Social Security y la realidad financiera en Estados Unidos, suscríbete, porque en este canal vamos a hablar de las cosas que casi nadie se atreve a decir.